Amigos, bienvenidos a Monserrate. Bienvenidos a una aventura más. El día de hoy vamos a subir a uno de los sitios más turísticos y emblemáticos de Bogotá, el Cerro de Monserrate. En la cima está el santuario que data desde el año de 1620. Hay tres formas de subir al cerro que se encuentra ubicado en el centro de la capital colombiana. Las dos primeras tienen costo y es en funicular o teleférico. Puedes adquirir los tiquetes en la taquilla ubicada en la parte inferior de la montaña o por la página de internet de Monserrate que dejo en la descripción del video. La tercera forma de subir, que fue la que escogimos, es por el sendero peatonal. Este es totalmente gratis y está abierto al público todos los días excepto los martes de 5 de la mañana a 1 de la tarde. Antes de iniciar nuestro recorrido por el sendero les quiero mostrar el ascenso desde el funicular. Este cuenta con ventanas a los lados y en el techo para tener una mejor panorámica del lugar. Tiene una capacidad máxima de 80 personas y un aforo permitido de 56. La duración del trayecto es de aproximadamente 4 minutos y puedes ver la increíble vista de la ciudad de Bogotá. Les dejo los horarios de funcionamiento del funicular. Algo que les recomiendo para los que suban por funicular es que bajen por teleférico o viceversa, ya que así aprovechan al conocer ambos sistemas de transporte. Tiene el mismo costo y el tiquete que adquieras es válido para los dos. El primer funicular se inauguró el 18 de agosto de 1929, ayudando así a muchos feligreses y turistas a subir de una manera cómoda y rápida el imponente cerro. La importancia de la montaña de Monserrate se remonta a la época de los indígenas muiscas, que la apodaban Quijichacaca, pie de la abuela, y veían salir el sol representado por su dios Sué, por detrás de la montaña cada solsticio de junio. Amigos, buenos días. Aquí vamos por el acceso peatonal, es gratis. Y bueno, hay bastante gente porque hoy es domingo. Es un plan súper tradicional de los bogotanos. Entonces los invito a que me acompañen en esta aventura. Vamos. Te recomiendo que vengas un día que no sea domingo, en lo posible temprano y entre semana, ya que como ven vine un día domingo y está bastante lleno el sendero, por lo que dificulta un poco para subir a tu ritmo. Todo el trayecto del sendero es en piedra, como lo pueden observar. Tiene una extensión de 2.350 metros y unos 1.605 escalones. También si vienes de alguna ciudad o país que esté a nivel del mar, te recomiendo que te aclimates al menos un día antes en Bogotá, antes de subir por el sendero, ya que solo la ciudad está a 2.600 metros sobre el nivel del mar y es muy probable que te dé mal de altura y pases un mal rato en la subida. Si no cuentas con el tiempo para aclimatarte, mejor subir por teleférico o funicular. Bueno, aquí vamos. 560 metros. Bueno amigos, y esta es la primera vista de la ciudad de Bogotá. Aún no hemos llegado. Nos falta todo este tramo, pero ahí vamos. Bueno amigos, aquí seguimos en Monserrate. Les cuento algunos datos curiosos. Monserrate está a 3.152 metros sobre el nivel del mar y está en la cordillera oriental y dicen que tiene más de 16 millones de años. Amigos, otro dato interesante de Monserrate es que Monserrate es un volcán que está inactivo y pues no hay peligro como tal, pero fue un volcán. Aquí tenemos una primera vista de Bogotá y este es el edificio más alto de la ciudad. Ahí queda un hotel, oficinas, bueno. Y bueno, más adelante les mostraré una vista ya desde la cima. Ya vamos por la mitad. No te tarime, no te tarime. Bueno, ya estamos a 1710 metros, ya casi llegamos. Pues hay gente acá, es habitual que suben descalzos, algunos hasta de rodillas o con frijoles en los zapatos para cumplir penitencias o hacer promesas. Entonces, más que todo se presenta mucho en Semana Santa
o en festivos o en épocas de fin de año. Cuesta un poquito porque hay muchísima gente y hay que ir como parando, entonces te frenan un poco la subida, pero ya casi llegamos. Ya llegamos. La subida por el sendero es muy gratificante, y más al ver la mejor vista de la ciudad de Bogotá. Amigos, bienvenidos a Monserrate. Lo logramos después de una hora aproximada de trayecto. Yo por lo menos me he demorado 45 minutos, 40 minutos, pero hoy estaba súper lleno, entonces sí te frena mucho, mucha gente pues por lo llena, entonces pues te toca ir parando y también así mismo también te cansas un poquito más. Amigos, como dato curioso, sabía que hay un mito acá que en Monserrate, que la persona que estuvo en pareja, novios, comprometidos, no se casan. Entonces pues es súper interesante. Háganmelo saber en los comentarios las personas que han subido acá en pareja, si se han casado o no, si es un mito verdadero. Este es un restaurante San Isidro, es súper bonito, también tiene su historia. Y bueno, acá es súper recomendado venir en las tardes, ya en la nochecita para ver la vista de Bogotá en la noche. Entonces, plan romántico, súper recomendado. Bueno, esta es la zona de ejercicios. Y bueno, creo que hay que presentar el ticket acá para poder ingresar al lugar, y la entrada es de 5 de la mañana a 9:30. Lo primero que les voy a mostrar acá es un sitio que se llama el Via Crucis. Es unas estatuas, bueno, de todo el tema del Via Crucis, y es súper bonito porque son traídas de Italia y son unas estatuas que datan desde el siglo XIX. Entonces voy a mostrarles súper rápido un poco aquí el Via Crucis en Monserrate. Miren el detalle de las estatuas. Bueno amigos, y aquí está al frente el Cerro de Guadalupe. Como dato curioso, un canadiense cruzó la cuerda floja entre Guadalupe y Monserrate, que son aproximadamente casi 900 metros, pero pues es uno de los grandes logros del ser humano acá pues en este cerro de Monserrate.
Y también otro dato curioso, también acá Red Bull ha organizado carreras de bicicross, bueno, BMX, en bajada. Entonces también es súper extremo, imagínate bajar Monserrate en bicicleta. Entonces, pues bueno, aquí unos datos curiosos de Monserrate y Guadalupe. También subir Monserrate con tapabocas, un logro desbloqueado nuevo. El santuario de Monserrate empezó su construcción en 1889 y se terminó en 1920. El nombre de Monserrate se debe a la Virgen Española de Monserrate, pero posteriormente fue trasladada a su lugar de origen y trajeron el Señor de Monserrate. Ahorita vamos a entrar y se los voy a mostrar de cómo es. Dicen que es milagroso. La estatua del Señor Caído de Monserrate representa a Jesús al caer por tercera vez camino al Calvario. Se dice que es milagrosa y su cabello crece cuando intenta bajarla a la ciudad y su peso incrementa, siendo toda una travesía para lograrlo. Ahora visitaremos la zona de artesanías y de restaurantes, donde podrás encontrar artesanías típicas de varias regiones del país. Aquí podemos ver la típica ruana boyacense. Ahí al fondo el sombrero volteado, sombrero llanero, mochilas guayú. Y camisetas Is Colombia, Not Colombia. What? Bueno amigos, si quieren llevar su termo de pata de vaca, aquí lo pueden encontrar. Unas famosas arepuelas hechas de harina de trigo. Es típico queso con bocadillo, súper tradicional de acá de Colombia. Aquí también pueden venir a desayunar. Hay tamalito, la famosa fritanga, morcilla, platanito, papita criolla, la gallina. Hay bastantes opciones. El famoso salpicón, arepita, almojábanita. Como ven, hay para todos los paladares y gustos. Y bueno, también una buena cervecita. Buenos días, bienvenidos chicos. A 4.000 es el tamal con chocolate y pan, el calito de pescado. A 4.000 pesos es como $1. Entonces está súper bien, que es un tamal con chocolate o caldo. Entonces es una súper buena opción, muy económica para venir acá a desayunar. Son arepas de chocolo, son unas arepas dulces. ¿Sabían que aquí en Colombia hay más de 40 tipos de arepas? Aquí en Colombia tenemos dos gaseosas súper tradicionales, la colombiana y la manzana postobón. La colombiana se suele mezclar con cerveza y se llama el famoso refajo. Bien amigos, y esta es aquí otra vista de Monserrate. No muchos llegan hasta acá, siempre llegan como hasta la parte del santuario, pero pasas toda la zona de artesanías, de restaurantes y llegas hasta esta que está súper linda. Pues ya es mucho como más natural, un poquito más solo, que con todo eso hay gente, pero pues para tomarse una buena foto también es súper recomendado que vengan acá. Aquí como pueden ver la vista de los cerros orientales en la cordillera de los Andes en Bogotá. Está un poquito nublado, pero es súper linda la vista aquí, y allá se ve el cerro de Guadalupe. Bueno mi gente, ya vamos a bajar y en esta ocasión lo haré en el teleférico.
El teleférico tarda 4 minutos en recorrer los 820 metros entre la estación de la Circunvalar con calle 26 hasta los 3.152 metros en la estación sobre el cerro. Su primera versión se inauguró el 27 de septiembre de 1955, con el fin de satisfacer la demanda creciente de feligreses que ascendían al cerro, ya que solo se contaba con el funicular. En cada carro pueden ir cómodamente 35 personas y tiene una vista increíble del cerro y de la ciudad. Bueno mi gente, acá les muestro el trayecto con el video acelerado, así que no se asusten que no va así de rápido. Con esto me despido, si les gustó el video les agradezco su like, se suscriban al canal y activen las notificaciones, es gratis y así están pendientes de las próximas aventuras. Nos vemos en la siguiente aventura. Y se me olvidaba, abajo no se olviden de comprar las hormigas culonas. Chao. La hormiga colona, hormigas.